cuando mi esposo me dejó, lo hizo de la manera más cruel que uno pueda imaginar. No fue una simple despedida o un adiós limpio, no. Fue un huracán, una devastación completa, un incendio que arrasó con todo lo que yo había conocido y amado. Todo comenzó un viernes por la tarde, el tipo de día que uno espera pasar relajado, pero que terminó por convertirse en una de las peores pesadillas de mi vida. El sol brillaba intensamente, y yo acababa de regresar del supermercado con las bolsas llenas de comida. Había planeado cocinar la cena favorita de Michael, pollo al limón con romero, porque había notado que últimamente estaba distante, frío. Quería reconectarnos, recordarle el amor que habíamos compartido durante los últimos 10 años. Pero cuando entré en nuestra casa, algo no se sentía bien. Un silencio inquietante flotaba en el aire, como si la vida misma hubiera sido succionada de las paredes. Dejé las bolsas en la cocina y llamé su nombre. No hubo respuesta. Atravesé el pasillo y lo encontré. Michael estaba de pie en nuestra habitación, con una maleta medio llena sobre la cama. Pero no estaba solo. Junto a él estaba Emily, mi mejor amiga desde la universidad, la persona que había compartido mis alegrías, mis penas, mis sueños más secretos. Ella tenía los ojos hinchados, pero no de arrepentimiento, no. Había una especie de victoria mezquina en su mirada. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro, temblando de incredulidad. Michael levantó la vista y me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de desprecio y frialdad. Me voy, dijo simplemente, sin rastro de remordimiento. Emily y yo estamos juntos. Esto ha sido inevitable por un tiempo, y creo que es mejor que lo sepas ahora. Me quedé helada. Era como si el mundo hubiera dejado de girar, como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras resonaban en mi cabeza, pero no las comprendía del todo. Emily estaba a mi lado, tocando mi brazo, como si tuviera la audacia de consolarme. Lo siento tanto, dijo, aunque su tono era casi indiferente. Mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Michael no solo me estaba dejando, sino que se iba con Emily. Mi esposo y mi mejor amiga, la traición más atroz que podía imaginar. Pero eso no era todo. No, aún había más destrucción que enfrentar. Michael terminó de empacar y salió sin mirar atrás, llevándose consigo no solo nuestras pertenencias más valiosas, sino también todo nuestro dinero. Más tarde, me enteré de que había vaciado nuestras cuentas conjuntas, dejándome apenas unas pocas monedas para sobrevivir. Me había despojado de todo, de mi dignidad, de mi seguridad, de mi propia vida. Emily se había marchado con él, dejando solo el eco de su traición en nuestra casa vacía. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación y lágrimas. Apenas podía comer o dormir, y la casa, que alguna vez fue un hogar, ahora era una prisión de recuerdos rotos. Las paredes parecían susurrar, recordándome cada promesa hecha y rota, cada momento de felicidad que ahora se sentía como una mentira. Pero entonces, algo inesperado sucedió. En medio del caos, un rayo de esperanza surgió, una chispa que iluminó mi vida oscura. Era un pequeño boleto de lotería, uno que había comprado de manera impulsiva días antes de que todo se derrumbara. Había olvidado por completo que lo tenía, pero un sábado por la noche, mientras intentaba distraerme con un programa de televisión, mi atención se desvió hacia el sorteo de la lotería. Con la cara hinchada por el llanto y una resignación amarga, saqué el boleto del bolso. Y entonces, los números comenzaron a coincidir, uno tras otro. Mi corazón se detuvo. 1, 2, 3, hasta 6 números. Todos correctos. No podía creerlo, ni siquiera cuando vi el monto del premio anunciado, $35 millones. El boleto temblaba en mis manos, y mi mente giraba con una mezcla de incredulidad y asombro. Era real. Había ganado. Había ganado justo cuando más lo necesitaba. En ese instante, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en una energía ardiente, una determinación feroz. No me quedaría sentada, lamentando lo que Michael y Emily me habían hecho. No, ellos me habían quitado todo, pero yo tenía una oportunidad de tomar el control, de cobrar mi venganza y recuperar mi vida, incluso mejor que antes.
El primer paso fue asegurarme de que el dinero estuviera protegido. Contraté a un abogado, un hombre con una sonrisa fría y una mente afilada, que me ayudó a crear una red impenetrable de cuentas y fondos, asegurando que nadie pudiera tocar mi fortuna recién ganada. Después de lo que había pasado, confiaba en casi nadie, pero él entendía mi situación. Tienes derecho a disfrutar este dinero y a protegerlo, me dijo. Y tenía razón. A medida que mi vida comenzaba a estabilizarse, mi mente no dejaba de pensar en la traición de Michael y Emily. No solo era el hecho de que me habían dejado en la ruina, era la manera en que lo habían hecho, sin un atisbo de remordimiento, sin piedad. Mi venganza no sería violenta ni ilegal, pero sería satisfactoria. Yo haría que lamentaran cada segundo de su decisión. Mientras tanto, comencé a reconstruirme. Invertí parte del dinero en mí misma, en tratamientos para superar el trauma, en un gimnasio, en ropa nueva que me hiciera sentir poderosa. Con el tiempo, mis lágrimas fueron reemplazadas por una fuerza que no sabía que tenía. Me convertí en una versión de mí misma que nunca había conocido, alguien capaz, independiente y feroz. Y entonces, empecé a actuar. Primero, me aseguré de que Michael y Emily supieran de mi nueva fortuna, no de manera directa, sino a través de la red de amigos en común que aún teníamos. Sabía que sus oídos arderían al escuchar sobre mi éxito inesperado. Imaginaba la expresión en sus rostros, la mezcla de sorpresa y envidia. Pero no me detendría ahí. Había algo más que quería hacer, algo que sería el golpe final en esta historia de traición y redención. Los rumores sobre mi nueva fortuna no tardaron en llegar a los oídos de Michael y Emily. Lo supe por algunos amigos comunes, esos que aún no se habían alineado completamente de su lado. Una amiga, Clara, me llamó una tarde, excitada por el chisme. ¿Es cierto?, me preguntó con voz ansiosa. ¿De verdad ganaste la lotería? Pausa dramática. Sí, respondí, tratando de no dejar que el júbilo malicioso se filtrara en mi voz. Me acabo de comprar una casa en el campo, un coche nuevo, y estoy planeando algunos viajes. Lo dije como si fuera la cosa más normal del mundo, pero podía sentir como sus ojos se abrían de par en par al otro lado del teléfono. Clara no pudo evitar soltar una risa incrédula. Bueno, si esto no es karma, no sé qué lo es, dijo. Su risa era una melodía dulce para mis oídos. Sabía que Michael y Emily también lo escucharían muy pronto, y casi podía verlos tratando de procesar la noticia. Me imaginaba la mueca de sorpresa y disgusto en el rostro de Emily, y la rabia ardiente en los ojos de Michael. Pero mi plan no se limitaba a herir sus egos, quería que sintieran cada consecuencia de sus acciones. Comencé sutilmente. Mi primer paso fue comprar el restaurante donde Emily trabajaba como gerente. Sabía que siempre había soñado con ser dueña del lugar, pero nunca pudo reunir el capital necesario. El propietario original, un anciano amable llamado Don Alberto, estaba dispuesto a vender cuando le ofrecí una suma generosa. Me aseguré de mantener a todos los empleados excepto a uno, Emily. El día en que recibió la noticia de su despido, yo estaba allí. Observé desde una mesa al fondo del restaurante mientras el nuevo gerente, que había contratado especialmente para este propósito, le entregaba la carta de despido. Ella palideció, su rostro torcido en una mezcla de shock y humillación. No pude evitar esbozar una pequeña sonrisa al ver cómo salía del restaurante con las lágrimas rodando por sus mejillas. Pero aún no había terminado con Michael. Michael, que había usado todo el dinero que robó para montar una empresa de construcción, también recibiría su dosis de justicia. Descubrí que estaba en proceso de negociar un contrato importante con el ayuntamiento para la renovación de algunos edificios. Contraté a un equipo de expertos legales y económicos que trabajaron en silencio y con precisión para sabotear sus esfuerzos. No fue difícil, Michael nunca fue muy bueno manejando dinero, y había cometido varios errores graves en las propuestas que presentó. Sus sueños de hacerse rico se hicieron polvo cuando otro empresario, respaldado discretamente por mí, se quedó con el contrato. La última vez que lo vi fue por pura casualidad. Estaba en un café del centro de la ciudad, tomando un capuchino mientras revisaba algunos documentos sobre nuevas inversiones. Levanté la vista y ahí estaba él, Michael, sentado solo, con la mirada perdida y los hombros caídos. Parecía más viejo,
más cansado, como si el peso del mundo estuviera aplastándolo. No me vio, o al menos fingió no hacerlo, pero noté cómo sus ojos se ensombrecían cuando mi coche de lujo pasó por el escaparate. Fue un momento de satisfacción amarga, pero no se trataba solo de disfrutar su caída, se trataba de mi liberación. Lo que no esperaba, sin embargo, era que Michael intentara volver a mi vida. Una noche, semanas después, recibí una llamada. Reconocí su voz de inmediato, incluso a pesar de lo nervioso y quebrado que sonaba. Hola, dijo, con una pausa incómoda. Sé que no debería llamarte, pero quería hablar. Quería hablar. ¿De qué? ¿De cómo había destruido nuestra vida juntos? ¿De cómo había huido con mi mejor amiga, solo para que su relación se desmoronara bajo la presión del fracaso financiero y el desprecio mutuo? Pero en lugar de colgar, lo escuché. Tal vez fue la curiosidad, tal vez quería disfrutar un poco más de su miseria. Michael empezó a hablar de sus arrepentimientos. De cómo Emily lo había dejado, de cómo había perdido todo y de cómo, en retrospectiva, se daba cuenta de lo que había perdido conmigo. Era un monólogo patético, lleno de excusas y súplicas apenas veladas. Quería una segunda oportunidad, o al menos algo de mi apoyo ahora que sabía que yo estaba prosperando. Sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí quería gritarle, recordarle cada palabra cruel, cada centavo que había robado. Pero otra parte de mí, más fría y calculadora, solo sentía lástima. Michael ya no era una amenaza. Había perdido su poder sobre mí. Finalmente, había dejado de importar. Respiré hondo y le respondí con una calma que me sorprendió. Michael, dije, lo que hiciste nunca se podrá deshacer. Me destruiste, me dejaste sin nada, pero logré reconstruirme. No necesito tu arrepentimiento ni tus excusas. Este es el final de nuestro camino juntos. Te deseo suerte, lejos de mi vida. Colgué antes de que pudiera responder y me sentí libre. Realmente libre. Con el tiempo, aprendí a dejar de lado el deseo de venganza y a centrarme en mi propia felicidad. Invertí en obras de caridad, viajé por el mundo, y redescubrí lo que significaba vivir sin miedo ni rencor. Mi boleto de lotería había sido, en efecto, mi boleto a la libertad, pero también me enseñó algo invaluable, que el verdadero poder estaba en recuperar mi vida y seguir adelante. Y lo hice, con la cabeza en alto y un corazón sanado. Que el verdadero poder estaba en recuperar mi vida y seguir adelante. Y lo hice, con la cabeza en alto y un corazón sanado.